Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernest Zamora. Soy coordinador de investigación para América Latina dentro de la iniciativa 2020, que es el mecanismo de restauración en la región que apoya al desafío de Bonn y a la década de Naciones Unidas para la restauración de paisajes. Soy economista forestal y trabajo en temas diversos, ¿no? En el área de restauración de paisajes. Es un placer estar acá con ustedes. Agradecer a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo por la invitación a presentar esta pequeña ponencia, ¿no? Voy a hablar del rol de los incentivos o instrumentos de política, ¿verdad? Inversiones públicas en la restauración y el tema de la recuperación post-COVID. De verdad que esperemos entrar en esa fase eventualmente, ¿verdad? Cómo la restauración y a través de incentivos adecuados se puede fomentar eso, ¿verdad? Tal vez empezar con una pregunta para abrir, ¿no? Que el tema es ¿cómo mantenemos nuestros bosques, restauramos las áreas degradadas y producimos todo lo que necesitamos producir? Hay un activo fijo que tenemos en cualquier parte del mundo que es el suelo, ¿no? La tierra, ¿no? O sea, solo tenemos ciertas hectáreas de tierra disponibles, ¿verdad? Y en ellas tenemos que decidir básicamente qué es lo que queremos tener para tener todos los servicios que necesitamos para vivir dignamente y que nuestras generaciones futuras puedan vivir dignamente también, ¿verdad? Entonces necesitamos tener bosque, necesitamos tener áreas de producción, de agricultura, de comida, ¿no? Alimentos. Necesitamos tener ciudades, entonces, pero todo eso tiene que armonizarse en un paisaje, ¿no? Y eso quiere decir que muchos suelos muchos usos de suelo están en competencia continua, ¿no? O sea, hoy por hoy la caña me da más renta de suelo, más dinero por hectárea, lo dejo en caña, pero el día de mañana puede ser otro cultivo. Esa es la historia de América Latina, ¿no? Desde que vinieron los españoles, se establecieron ciertos cultivos, a medida que los mercados caían, se establecían otros, pasó con el algodón, pasó con la anilina, ¿no? Los tintes naturales que fueron reemplazados por sintéticos y entonces ha ido una historia, ¿no? Y eso tiene que ver con los incentivos, ¿no? Entonces, ¿cómo producimos lo que tenemos que producir para vivir dignamente y mantener sin degradar, como hemos venido degradando nuestros ecosistemas? Y ahí es donde surge el tema de la restauración de paisajes, ¿verdad? En América Latina, pues como ustedes saben, uno de los mayores promotores, precursores de la restauración, de la degradación, perdón, de la deforestación y la pérdida de cobertura más que todo, no deforestación, porque en unos casos no es pérdida permanente, pero en América Latina es la agricultura basada en commodities, ¿verdad? Entonces, la producción, digamos, agrícola es la que ha suplantado, ¿no? Las áreas que usualmente eran bosques y está produciendo la comida porque hay una demanda también, ¿verdad? Entonces, esos son incentivos de mercado que están afectando. Entonces necesitamos restaurar nuestras tierras, ¿verdad? Y el rol de la restauración, solo se los voy a plantear como lo vemos en el contexto de esta presentación, es un rol amplio, ¿no? La restauración de paisajes para la iniciativa 2020 incluye beneficios en un rango de acciones, desde carbono, empleos, resiliencia, lo que ustedes ven en el slide, protección a deslizamientos, muy importante hoy por hoy con la tormenta ETA que está afectando lamentablemente varios países en Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua específicamente. Entonces, es un integral, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos con restauración? ¿Qué intervenciones incluye, verdad? Básicamente tenemos un paisaje, necesitamos tener varios usos, por producir varias cosas, pero ¿cómo lo llevamos a un estado de salud estable y óptimo que nos permita seguir produciendo la agricultura que necesitamos, pero a la vez necesitamos el agua, los recursos, la biodiversidad, mantenerla, ¿verdad? Y entonces necesitamos hacer acciones de reforestación, esa es una, ¿verdad? Restauración no significa reforestación solamente, reforestación es un componente que puede ser aplicado a la restauración a escala paisaje en áreas prioritarias dentro del paisaje y otras, ¿verdad? Entonces, aquí están otras, ¿verdad? Restauración, conservación también. Entonces, cuando hablamos de incentivos, es incentivos a todas estas actividades que ustedes ven acá. Esto está en el marco de la iniciativa 20 por 20, donde hay más de 50 millones de hectáreas ya que se han comprometido, digamos, políticamente a restauración.
¿Por qué los incentivos, verdad? Uno, porque la restauración lleva tiempo, ¿no? Y al llevar tiempo son inversiones de largo plazo, ¿no? Entonces, si queremos apoyar esas inversiones de largo plazo, hay que ayudar al sector privado. Y cuando hablo del sector privado, no estoy hablando solo de empresas grandes, sino cualquier propietario individual que tenga o una comunidad que tenga un terreno, ¿no? Necesitamos fomentar, ¿verdad? La inversión también, y los incentivos pueden jugar un rol. Necesitamos producir los servicios ecosistémicos que necesitamos y mantenerlos, ¿verdad? Y necesitamos producir ese empleo necesario para salir de la situación en la que estamos post-COVID. ¿Cómo la financiamos? Pues obviamente los incentivos públicos, ¿verdad? Se financian desde el gobierno a través de presupuestos nacionales o impuestos, y lo que buscan es maximizar los retornos ambientales y sociales. ¿Qué tipos de instrumentos existen? Pagos directos, como los pagos por servicios ambientales, por ejemplo, caso de Costa Rica, Probosque en Guatemala, que es un incentivo forestal. Garantías que se dan a través de bancos. Yo saco un préstamo, pero ese préstamo está respaldado no por una hipoteca, sino por una garantía que el gobierno le da al banco para prevenir pérdida. Deducciones de impuestos. Usted hace la actividad y yo le deduzco el impuesto si usted hace restauración por su actividad económica. También hay asistencia técnica como los instrumentos principales. Hay otros, pero estos son los más principales de política en incentivos. ¿Por qué se necesitan incentivos? Porque de otra forma, si dejamos al mercado libre que decida cómo ordenar el territorio, posiblemente se va a desordenar en términos de los beneficios ambientales y sociales, porque los beneficios ambientales y sociales en su mayoría no son monetizables, no son atribuidos a alguien privado. Entonces, básicamente todo se sesga a la parte económica, ¿no? Y sabemos bien que lo que necesitamos es balancear los tres ejes de la sostenibilidad. Entonces necesitamos esa. Lo otro es que generalmente las actividades de restauración, por ejemplo la reforestación en este caso, requieren mucho capital al inicio, ¿no? Y después hay un periodo donde no hay ingresos, ¿no? Básicamente, y entonces el incentivo puede ayudar a paliar esos efectos, ¿no? También, bueno, puede ayudarnos a ordenar el territorio, ¿verdad? Fomentar la conservación donde necesitamos fomentar la conservación. Por ejemplo, si tengo un pedazo de tierra que es, de acuerdo al mercado, lo que más me da acá es caña, pero está en medio de un área de captación de agua, por decir algo, y a mí me interesa que esa área tenga cobertura forestal. Entonces, yo tengo que incentivar. Algunas teorías económicas hablan de pagar el costo de oportunidad. Otras se basan en pagos fijos generalmente, ¿verdad? Porque los costos de oportunidad varían en el tiempo, no son estables, ¿verdad? Como el caso del algodón que les decía y la añelina, que en su tiempo tenía un precio bueno, pero ahora ya no. Y entonces eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Importancia de priorizar, ¿verdad? Como les decía, tenemos que priorizar dónde invertir esos incentivos y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dos áreas donde podríamos invertir con el mismo costo y mismo beneficio financiero, pero si esta es un área protegida, esta verde que ustedes ven acá, esta área tiene más valor para la conservación o restauración que esta área acá porque está en medio de nada. Entonces hay que priorizar, ese es el tema del paisaje, ¿no? Cerrando un poco la breve charla que les tengo, importante de cualquier instrumento de política e incentivos es asegurar la permanencia, que si se fomenta la restauración, esa permanezca en el tiempo después de que el incentivo termine. Eso es difícil, pero hay que asegurarlo. Adicionalidad, ¿verdad? Que el incentivo actúe como un incentivo, valga la redundancia, de adición, ¿no? De que esto no hubiera pasado si no hubiera habido incentivo, ¿verdad? Y, digamos, tiene que haber una eficiencia en los pagos. Eso es muy importante, la priorización espacial y la eficiencia en los pagos y evitar la perversidad, ¿verdad? Que eso, al final, el incentivo no fomente algo en contra de lo que el incentivo estuvo inspirado, ¿verdad? Cerrando con este slide, este es un ejemplo, ¿verdad? De que los incentivos van en muchas vías, pero también hay que entender incentivos en otros mercados, ¿verdad? Hay incentivos en otros sectores, incentivos en agricultura que a veces opacan a los incentivos en restauración. Entonces tenemos que analizar esto de manera integral. Por ejemplo, si hay un incentivo para tener ganado, por ejemplo, ¿qué me da más? Que el incentivo que me da para restauración, pues posiblemente una decisión racional simplemente financiera
el propietario se va a ir con el ganado, ¿no? Entonces tenemos que analizar esto integralmente y por eso necesitamos políticas que no sean solo ambientales, solo forestales, sino políticas a escala paisaje que nos permitan mitigar riesgos, producir la comida que necesitamos, conservar y integralizar. Entonces, agradecerles su atención, ¿verdad? Aquí mi correo, ustedes pueden ver. Y esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo desde el World Resources Institute en el tema de aceleración de políticas en restauración. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos.